Este viernes el INDEC dio a conocer el índice de inflación del mes de febrero, que fue del 2,4%, un alza con respecto a enero, que había sido del 2,2%, impulsado por alimentos, tarifas, bueno, casualmente aquellos rubros que impactan y bastante en los sectores medios y bajos de la población, ¿no? Bueno, pero para hablar sobre el contexto económico, sobre qué puede pasar en los próximos meses, tenemos el placer de recibir en nuestro programa a la economista Gisela Beritier, amiga de nuestro programa también. Gisela, un gusto, gracias por estar. Un placer realmente. Bueno, ¿qué podemos decir de esto que hemos conocido en cuanto al índice de inflación y en torno a, bueno, qué puede pasar en los próximos meses? Porque, bueno, obviamente el gobierno busca romper la barrera del 2% y este mes ha ido hacia arriba, ¿no? No, bueno, creo que más allá de los factores estacionales, hay una cuestión que es que la política económica no cambia, ¿no? Y si bien, bueno, influyeron mucho los alimentos, también, como vos bien decías, el tema de las tarifas, bueno, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central marca que se va a ir a este camino descendente para romper estas inercias, ¿no? Y en eso, a ver, el hecho de que en febrero haya disminuido a un 1% el crawling peg, es decir, la actualización justamente del dólar, marca una correlación también en el índice de precios mayoristas, que eso se tiene que trasladar también al índice de precios al consumidor. Hay que decir que este 2% influía en el dólar, que va justamente a la cadena productiva, ¿no? Porque los productos importados que entran lo hacen con ese dólar también, y bajando ese ritmo de actualización ahora influye en el nivel de precios, ¿no? También tampoco está escrito de que sea de un 1%. De hecho, la idea es que llegue al 0% para hacer confluir a una inflación de un 0% con un tipo de cambio de actualización de un 0% también, y estas serían una de las condiciones para poder salir del cepo, ¿no? Yo creo que esta estabilidad de precios es importante, ¿no? En economía nos gusta mucho el término de que los precios siguen creciendo, pero a tasas decrecientes, ¿no? Porque claro, me pasa mucho que por ahí me preguntan, o a mí también en lo personal, ¿no? Que somos personas que vamos al supermercado y vemos que todavía los precios siguen aumentando, la nafta sigue aumentando también, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, que todo esto todavía impacta en el bolsillo, y es por eso también que al consumo le cuesta, ¿no? Arrancar allí. Entonces, la estabilidad de precios está impactando, el sector empresario empieza a aceptar, digamos, esa actualización, y ahora, bueno, queda que esa recomposición del poder adquisitivo, junto con una estabilidad de precios, haga correr la rueda de la economía para crecer, ¿no? Claro, porque el primer objetivo de estabilizar la economía está, ahora todavía el otro no se está logrando, el de la recomposición de la rueda productiva, como vos decías, para que se pueda generar empleo, ¿no? Que hay varias cosas, ¿no?, que tienen que ver con que la política económica, que se basó en dos anclas para poder bajar la inflación, ¿no? Una es el ancla con respecto a la eliminación del gasto público como motorizador de la economía, y también el ancla cambiaria para que no haya una actualización del tipo de cambio, termina también impactando en lo que es la posibilidad de la salida del dólar. Ahora estamos en un momento de plena discusión si se va a aprobar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por decreto de necesidad y urgencia, si va a ir el Congreso o no, con esta, digamos, ley que se aprobó en la época de Alberto Fernández, de que todo acuerdo con el fondo debía pasar por un acuerdo con el Congreso, ¿no? La ley Guzmán, exactamente. Entonces, allí, bueno, primero que nada, hay una incertidumbre total. Una incertidumbre total de cómo va a ser este préstamo de facilidades extendidas, cuánto dinero va a ingresar para reforzar las arcas del Banco Central, a qué se va a destinar este dinero. Claro, porque no es de libre disponibilidad. No es de libre disponibilidad, ¿no? Entonces allí hay que ver a qué se va a destinar también, donde mucho se habla de que en realidad lo que va a hacer es sanear o limpiar el balance del Banco Central por unas letras intransferibles que tiene allí, que en definitiva esto haría que... fortalecer el Banco Central. Fortalecerlo, ¿no? Hoy seguimos con reservas negativas por el orden de los 7.000 millones de pesos, y seguimos en una situación en donde hoy, si se abre el cepo, se desestabiliza la economía, ¿no? Es mucho más probable que salgan más dólares de los que entran. Por lo tanto, hoy el cepo es cómodo. Claro. Y en una época previa a las elecciones, ¿no? Exacto. Donde en realidad siempre en las épocas electorales, ya sea de medio término o sean las elecciones
para los cargos ejecutivos, siempre se generan estas tensiones de incertidumbre y de no saber qué va a pasar, ¿no? Yo te quería preguntar, el gobierno tenía fundada esperanza a comienzos de año cuando bajó un 20% las retenciones agropecuarias, que ingresara mucho dólar. ¿Ingresaron dólares? ¿Los productores agropecuarios vendieron cosecha para que entren dólares al tesoro o no? Bueno, acá venimos a la gran discusión de si el dólar está atrasado o no. Claro, el tema que se está hablando permanentemente. El tema que se habla permanentemente y en donde en realidad, dependiendo de cuál es el libro o la biblioteca que tenga cada uno, a qué acuerdo se llega, ¿no? Claro. Pero sí creo que todo lo que pueda llegar a decir el gobierno influye directamente en las expectativas, ¿no? Si el gobierno llega a decir abro el cepo en 2 meses, influye directamente en las expectativas y genera un comportamiento. Si dicen voy a aumentar o en realidad voy a devaluar el tipo de cambio, también genera unas expectativas también. Y en definitiva aquí se está plantando en que no va a mover el tipo de cambio y que la competitividad se tiene que lograr por otras fuentes, ¿no? Que no tiene que ser una competitividad por tipo de cambio, sino que tiene que ser competitividad porque no aumente más el combustible, porque no hay más inflación, que haya un equilibrio también, o en que en realidad los costos logísticos de este modo bajen, los costos impositivos también, ¿no? Que ahí sí, es algo muy difícil de lograr porque no depende solamente de cuánto el Estado nacional pueda bajar los impuestos. ¿Qué pasa con las provincias? ¿Qué pasa con los municipios? ¿No? Y en definitiva, en esa maraña que es hoy el presupuesto público, es una discusión que no es de corto plazo, ¿no? Claro. La competitividad medida justamente por estos términos no es algo de corto plazo. En el medio, ¿qué es lo que estamos viendo? Un campo que, bueno, ahora viene la época de la cosecha gruesa, así que allí sí o sí tienen que liquidar un precio internacional que se encuentra bajo, ¿no? Un precio internacional que no nos favorece todo esto. Y ahora sí, este equilibrio de dólares que entraron, ¿no? Donde en realidad entre dólares que salieron y dólares que entraron, hay que decir que por las importaciones están saliendo dólares también, pero están ingresando dólares por lo que fue el blanqueo, donde entraron muchos depósitos en dólares también, y los bancos se encuentran realizando préstamos en dólares, que eso se liquida en el mercado único de cambios y eso fortalece las reservas del Banco Central. Entonces, esto hasta ahora ha hecho que se genere ese equilibrio, pero todo ese equilibrio hoy depende también de si entran fondos frescos del Fondo Monetario Internacional o no, para que tampoco, si entran estos dólares del fondo, implica que salgamos del cepo ya. Claro, no. ¿No? Sí, es cierto que es necesario salir del cepo para poder lograr este círculo virtuoso de la economía, pero no caer en estos ciclos históricos de la Argentina, donde cuando se empieza a consumir, se empieza a importar más y que nos termina causando de nuevo estos ciclos de stop and go. Bueno, ¿no? Casualmente hoy, este viernes, el presidente Milei en Expo Agro, Frente al Campo, planteó el hecho de que hay un tiempo necesario para poder bajar las retenciones a cero y salir del cepo, que no lo podría hacer ahora para sacarse una foto y sumar adeptos de cara a un periodo electoral, porque para que esto sea duradero se deberían dar otras condiciones, para no volver a los ciclos que mencionabas vos recién. Entonces, teniendo en cuenta esto que declaraba el presidente, ¿cuáles son esas condiciones que se tienen que dar para que efectivamente, una vez que se tome la decisión, esto sea duradero y no volvamos a tener ciclos como los que hemos vivido en la Argentina, vaivenes, ¿no? Y bueno, es simple, que entren más dólares de los que salen, pero dólares genuinos, ¿no? Y esos dólares genuinos tienen que ver con cuántos van a ser los dólares que se generen por las importaciones. Y allí se asoma, la verdad que un escenario alentador, ¿no? Porque la agroindustria, que en realidad, a ver, en realidad el agro y justamente con el agroindustria también, son los grandes generadores de dólares en la Argentina. Y ahora el sector energético se suma a esto, ¿no? Ahora se suma el sector energético. Bueno, la harina de soja, por ejemplo, es una de las principales exportaciones en la Argentina también, junto con el maíz y el aceite de soja. Se suma ahora el sector energético, donde
si ahora se consolida este oleoducto que hay entre Vaca Muerta y Río Negro, también va a potenciar hacia el 2033 lo que serían las exportaciones, también las exportaciones en la Argentina. Y luego también tenemos todo el desarrollo de lo que sería el litio, ¿no? El litio junto con el cobre, que se asoman como los grandes generadores de estas divisas, ¿no? En ese contexto también la otra gran apuesta es a la economía del conocimiento como aquel sector que genere también divisas genuinas para poder salir. La verdad que hay distintos estudios privados que muestran que hacia el 2033, consolidándose estos sectores e invirtiendo en innovación, tecnología, junto con condiciones competitivas, ¿en qué sentido? En que en realidad, sabiendo que un precio internacional que esté acorde y promedio en el mercado, generaría más dólares que entren de los que salgan, y esto permitiría de una vez por todas salir del famoso estrangulamiento externo que sufrimos permanentemente. Y ahí el problema, no sé cómo lo ves vos, que puede incidir también en la suerte nuestra en eso, es la disputa que hay entre China y Estados Unidos. Bueno, hoy la guerra comercial es algo que tiene en vilo y tiene nervioso a todo el mundo, ¿no? Y realmente hace poco tuve la oportunidad de estar justamente en Tijuana y San Diego, en donde, bueno, hablando allí con distintos miembros del sector empresario de Tijuana, me comentaban con mucha preocupación todo el tema de los aranceles y sobre todo, bueno, analizando que en realidad en el corto plazo todo esto lo que va a hacer es generar más inflación para los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que en realidad hoy, por ejemplo, en las regiones fronterizas de los Estados Unidos tienen mucha industria que por costos exclusivamente se producían detrás del muro, ¿no? Entonces, o sea, en México o en Canadá. Exactamente. Entonces tenemos industrias como, por ejemplo, los semiconductores, que van a todo lo que es la computación, o en realidad insumos médicos también, que estaban destinados allí, se producían de este lado, y todo esto son industrias que en el corto plazo no están en Estados Unidos, están a 15 kilómetros. Claro. Entonces, implementar todo eso va a ser distinto. Y luego también el tema de que en realidad la mano de obra mexicana realizaba trabajos que la mano de obra norteamericana no lo hacía. Entonces va a haber un tiempo de reacomodamiento y en el corto plazo esto va a producir un faltante de oferta, donde en un mundo donde se está viendo las relaciones comerciales entre todos los países, no deja de ser disruptivo y tener a todo el mundo nervioso, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? El mundo está muy nervioso. Y sobre todo por la forma de gestionar de Trump, ¿no? Exacto. Una persona impredecible en Y muchas bueno, cosas. todo lo que está pasando también con Ucrania y todo eso, Claro. bueno, sí va a generar una situación en la cual nosotros como argentinos evaluar una salida del cepo cuando hay tanto flight to quality, esta fuga de divisas y vuelo a la calidad producto de esta incertidumbre, no deja de ser peligroso para la Argentina. Sí. Bien, Gisela, como siempre un gusto, la verdad que muy clara, muy concreta y un placer que nos acompañes. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, para mí es el gusto. El gusto no es.